Nadie creía que alguien pudiera vivir allí. Un observatorio antiguo, destruido por el tiempo, aislado en la cima de la sierra y rodeado de historias que nadie se atrevía a repetir. Pero cuando una mujer sin nada, con 4 hijos pequeños y sin un lugar a donde ir, decidió refugiarse en aquel edificio olvidado, algo que nadie esperaba comenzó a suceder. Puedes imaginar intentar proteger a tus hijos en un lugar helado, silencioso, lleno de metal oxidado, y de repente escuchar susurros que salen de la propia pared. Nada allí tenía sentido. Nada explicaba las voces, los murmullos, las frases que parecían atravesar la piedra sólida. Pero mientras más intentaba ignorarlos, más claro quedaba que aquellas paredes guardaban un secreto capaz de cambiarlo todo para siempre. Parece imposible, pero esta historia ocurrió. Y lo que aquella mujer encontró dentro del observatorio te dejará sin palabras. Antes de continuar, suscríbete al canal y deja tu like, porque la verdad detrás de esos susurros te va a sorprender mucho más de lo que sugiere el título. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás viendo esta historia. Me encanta saber hasta dónde llegan estos relatos. Prepárate. Lo que parecía solo un refugio era, en realidad, el comienzo de algo mucho mayor. La lluvia caía con fuerza aquella tarde de junio de 1847 en São Sebastião do Rio Verde, una pequeña villa perdida entre las montañas del interior, convirtiendo los caminos de tierra roja en ríos de lodo espeso y traicionero que parecían querer tragarse a quien se atreviera a caminarlos. Madalena observaba el aguacero desde la pequeña ventana de la cocina de su cuñada, sintiendo cómo el frío húmedo se le metía hasta los huesos, aunque no era el clima lo que la hacía temblar, sino la certeza absoluta de que su tiempo allí se había agotado. Hacía apenas 3 meses que la fiebre amarilla había entrado en su casa como un viento maldito, llevándose a Vicente, su esposo, un hombre bueno y trabajador que murió delirando en esa misma cama donde ahora ella y sus 2 hijos, João de 12 años y Clara de 8, intentaban dormir cada noche apretados y con el estómago rugiendo de hambre. La caridad de Eduarda, la hermana de su difunto marido, se había vuelto un veneno lento, lleno de miradas de desprecio y comentarios ácidos sobre bocas extras que alimentar, y Madalena sabía, con esa intuición dolorosa de las madres solas, que pronto las pondrían en la calle sin piedad alguna. El sonido de la lluvia fue interrumpido por el golpe seco de la puerta principal y la voz estridente de Eduarda, llamándola con esa mezcla de impaciencia y superioridad que usaba desde el funeral. Madalena se secó las manos en el delantal raído y fue hacia la sala, donde su cuñada sostenía un sobre de papel amarillento sellado con cera roja, sosteniéndolo con la punta de los dedos como si fuera algo sucio o contagioso que acabara de recoger del suelo. Era una citación del notario de la villa, Joaquín Bento Ribeiro, un documento oficial que en la vida de los pobres casi siempre significaba deudas, embargos o desgracias, nunca buenas noticias. El corazón de Madalena dio un vuelco doloroso en su pecho al ver su nombre escrito con caligrafía elegante y formal: Señora Madalena Ferreira da Silva. Una formalidad que contrastaba cruelmente con sus pies descalzos y su vestido remendado. Eduarda la miraba con una curiosidad mal disimulada, sus ojos brillando con la esperanza de que, tal vez, hubiera algún dinero escondido que Vicente no hubiera mencionado, aunque ambas sabían que lo único que el buen hombre había dejado eran promesas rotas y deudas de farmacia. Al abrir el sobre con manos temblorosas, Madalena leyó las palabras 3 veces antes de que su cerebro agotado pudiera procesar el significado. Estaba convocada para la lectura del testamento de Tobías Ferreira de Mendonça, el tío abuelo de Vicente, un anciano recluso y extraño que había vivido y muerto solo, alejado de la familia y de Dios, en algún lugar remoto cerca del antiguo garimpo desactivado. Eduarda soltó una risa seca y cruel al escuchar el nombre, cruzándose de brazos con desdén, mientras dictaba sentencia sobre el difunto, recordando a todos que el viejo Tobías no tenía dónde caerse muerto, que vivía como un animal en una choza que se caía a pedazos y que, seguramente,
Lo único que había dejado eran deudas y trastos viejos llenos de polillas. Pero Madalena, sintiendo el peso de la mirada de sus hijos que observaban desde el marco de la puerta con ojos grandes y asustados, guardó la carta en el bolsillo de su delantal como si fuera un tesoro, porque en su desesperación, incluso las migajas de un muerto eran mejor que la humillación diaria de vivir de favor en una casa donde no eran queridos. 2 días después, bajo un cielo gris que amenazaba con volver a romperse, Madalena caminó hasta la villa llevando a Guau y Clara de la mano, los 3 vestidos con sus mejores ropas, que no eran más que trapos limpios y zurcidos con dignidad. La oficina del notario olía a tinta rancia, papel viejo y tabaco, un olor masculino y opresivo que siempre hacía que Madalena se sintiera pequeña e intrusa en un mundo de hombres que decidían el destino con plumas y sellos. Había otros parientes allí, primos lejanos de Vicente, con rostros codiciosos que apenas la saludaron, hombres que nunca habían ofrecido un plato de comida a sus hijos, pero que ahora estaban allí, como buitres, esperando repartirse los despojos del viejo Tobías. El notario, un hombre bajo y calvo con gafas redondas que le daban aspecto de búho, carraspeó para pedir silencio y comenzó a leer el documento con voz monótona, desgranando cláusulas legales que sonaban a otro idioma hasta que llegó a la parte que hizo que la sala se llenara de un silencio pesado y tenso. A mi sobrina política Madalena Ferreira da Silva, leyó el notario, le dejo la propiedad donde resido, ubicada al margen del río Verde, conocida por todos como la tapera del ahogado, con todo lo que ella contiene dentro de sus límites. Un murmullo de incredulidad y burla recorrió la sala, y uno de los primos, Armando, un sujeto de bigote fino y alma mezquina, soltó una carcajada nerviosa diciendo que eso no era una herencia, sino un castigo, pues esa tierra no valía ni el papel en el que estaba escrita la escritura. Nadie quería esa propiedad. Estaba maldita, decían, un lugar donde la gente entraba cuerda y salía loca, o peor aún, no salía nunca, desapareciendo en la bruma del río, como si la tierra se los hubiera tragado. Madalena sintió las miradas de lástima y burla clavándose en su nuca, pero mantuvo la cabeza alta, apretando la mano de Juan con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos, porque ella sabía algo que esos hombres bien alimentados ignoraban. Cuando no tienes techo, una choza maldita sigue siendo un refugio. El notario miró a Madalena por encima de sus gafas, esperando una renuncia, una súplica para rechazar aquel regalo envenenado, pero ella dio un paso al frente y con una voz que temblaba pero no se quebraba, aceptó la herencia. Firmó los documentos con mano firme, sintiendo cómo cada trazo de la pluma sellaba su destino y el de sus hijos, alejándolos de la villa y empujándolos hacia lo desconocido, hacia ese lugar del que todos hablaban en susurros temerosos. Armando se acercó a ella al salir, con una sonrisa torcida, y le advirtió que tuviera cuidado con las noches en ese lugar, que el viejo Tobías hablaba solo y disparaba a las sombras, y que la tierra allí tenía memoria de sangre y no le gustaban los extraños. Madalena no le contestó, simplemente recogió las llaves oxidadas que el notario le entregó, un manojo pesado y frío que parecía cargar con el peso de 100 años de soledad, y salió a la calle, donde el aire fresco le golpeó la cara, trayendo consigo el aroma a tierra mojada y a libertad, aunque fuera una libertad peligrosa. El camino hacia la propiedad fue un calvario de 2 horas a pie, alejándose cada vez más de la seguridad de la villa y adentrándose en la vegetación cerrada y salvaje que bordeaba el río Verde. El sendero estaba cubierto de maleza, señal inequívoca de que nadie había visitado al viejo Tobías en mucho tiempo, y a medida que avanzaban, los ruidos habituales del campo, el canto de los pájaros, el zumbido de los insectos, parecían apagarse, sustituidos por el sonido constante y rugiente del río y el crujir de las ramas secas bajo sus pies. Cómo intentaba hacerse el valiente, caminando delante con un palo como espada, pero Madalena veía cómo sus hombros se tensaban con cada sombra que se movía entre los árboles, y Clara se pegaba a sus faldas, tropezando de cansancio pero sin quejarse, con los ojos muy abiertos, absorbiendo aquel mundo verde y hostil.
Finalmente, al final de una curva donde el camino parecía morir, la vieron. La tapera, una construcción de madera oscura y torcida que parecía haber brotado de la tierra como un hongo venenoso, rodeada por un silencio antinatural que helaba la sangre. No era solo una casa vieja, era un esqueleto de tablones podridos y techo de paja agujereado, con ventanas sin cristales que parecían cuencas vacías de una calavera mirando fijamente a los intrusos. Alrededor, la desolación era absoluta, restos de otras construcciones devoradas por la selva, paredes de piedra cubiertas de musgo, como si allí hubiera existido una pequeña aldea que fue borrada del mapa por alguna catástrofe olvidada. Madalena sintió un impulso primitivo de dar media vuelta y correr, de volver a la humillación segura de la casa de Eduarda, pero miró a sus hijos, sucios y agotados, y supo que no había vuelta atrás. Esa ruina era ahora su único reino. Empujó la puerta principal, que colgaba de una sola bisagra oxidada, y ésta se abrió con un gemido largo y agudo que resonó en el interior vacío como una advertencia para que no entraran. El olor que los recibió fue una bofetada de humedad, moho, polvo antiguo y algo más, un rastro metálico y dulzón que Madalena no supo identificar al principio, pero que le revolvió el estómago. La luz de la tarde entraba a raudales por los agujeros del techo, iluminando partículas de polvo que danzaban en el aire estancado, revelando un interior caótico donde la vida del viejo Tobías parecía haberse detenido en seco. Un plato con restos de comida petrificada sobre la mesa, una silla volcada, ropa roída por ratas colgando de clavos en las paredes. No parecía una casa abandonada pacíficamente, parecía una casa de la que alguien había sido arrancado o de la que había huido dejando todo atrás, incluso su alma. «Mamá, ¿vamos a vivir aquí?», preguntó Clara con un hilo de voz, apretándose contra la pierna de Madalena, y la pregunta quedó flotando en el aire pesado, sin respuesta inmediata. Madalena recorrió con la mirada las paredes de barro y madera, buscando alguna señal de calidez, algún rincón que pudiera limpiar y llamar hogar, pero todo lo que veía era decadencia y sombras que parecían alargarse a medida que el sol comenzaba a bajar. Sin embargo, al mirar hacia el suelo de tierra batida en una de las esquinas más oscuras, notó algo extraño. La tierra estaba removida, no por animales, sino por manos humanas, y había marcas de arrastre que iban hacia la pared del fondo, como si alguien hubiera estado buscando algo desesperadamente, o enterrándolo. Madalena respiró hondo, tragándose el miedo para no asustar a los niños, y dijo con una firmeza que no sentía: «Sí, hija, vamos a vivir aquí, y vamos a hacer de este lugar un hogar, le guste a quien le guste». Aquella primera noche en la tapera fue una prueba de resistencia para el espíritu de Madalena, una vigilia forzada contra el miedo y la humedad que se colaba por las paredes de barro agrietadas. Improvisaron camas en el rincón menos sucio de la sala, utilizando los colchones de paja mohosos que encontraron en uno de los cuartos, sacudiéndolos con violencia para espantar cualquier bicho que hubiera hecho nido en ellos. Mientras acomodaba a Clara, que sollozaba bajito por el frío y el hambre, Madalena no podía dejar de mirar los objetos que el viejo Tobías había dejado atrás, esparcidos como si acabara de salir por la puerta para no volver jamás. Unas botas embarradas junto a la entrada, un abrigo apolillado en un gancho y una pipa sobre la mesa, todavía con restos de tabaco quemado. Era una escena perturbadora, como si la vida se hubiera interrumpido de golpe, congelada en el tiempo, y esa sensación de interrupción violenta pesaba en el aire más que el olor a moho. Encendieron una pequeña fogata en el viejo fogón de leña para intentar calentar el ambiente y espantar la oscuridad que se cerraba sobre ellos como una boca de lobo. Las llamas proyectaban sombras danzantes y grotescas en las paredes irregulares, haciendo que las manchas de humedad parecieran rostros que los observaban desde el otro lado del mundo. El silencio exterior era engañoso. Pronto fue sustituido por los sonidos de la noche ribereña, el viento silbando por las enormes grietas del techo,
las ramas de los árboles arañando las paredes exteriores y el murmullo incesante del río verde, que parecía susurrar advertencias ininteligibles. Madalena permaneció sentada, vigilante, con los ojos clavados en la puerta que apenas cerraba, sintiendo que cada crujido de la madera era un paso, que cada sombra era una presencia, preguntándose si los rumores sobre las desapariciones y la locura de Tobías tenían alguna base real, o si eran solo cuentos para asustar a los pobres. El amanecer trajo consigo una luz grisácea y fría que, lejos de disipar los temores, reveló con crudeza la magnitud de la ruina en la que se habían metido. Madalena se levantó con el cuerpo dolorido por la dureza del suelo y salió al exterior para buscar agua, encontrándose con un paisaje que la luz del día hacía aún más desolador. El pozo del fondo tenía el borde cubierto de limo verde y el agua que sacó estaba turbia, necesitando ser hervida antes de beberla. Al mirar alrededor, vio con más claridad los esqueletos de las otras casas vecinas, todas vacías, con los tejados hundidos y las puertas arrancadas, testigos mudos de una comunidad que había huido despavorida. Es como si una plaga hubiera barrido este lugar, pensó Madalena, sintiendo un escalofrío a pesar de que el sol intentaba asomarse entre las nubes, porque la soledad allí no era paz, era abandono, y el abandono siempre deja cicatrices en la tierra. Decidida a no dejarse vencer por el pánico, Madalena comenzó a limpiar el perímetro inmediato de la casa, usando una rama como escoba para apartar la maleza que llegaba hasta la cintura. Mientras arrancaba hierbas y apartaba escombros, sus manos rozaron la corteza de uno de los árboles viejos cercanos a la orilla y se detuvo en seco. Había marcas profundas en la madera, cortes antiguos ya cicatrizados pero todavía visibles, que formaban patrones extraños, casi como símbolos toscos o señales de advertencia talladas con un cuchillo. No eran marcas naturales ni hechas por animales. Alguien, hacía mucho tiempo, había marcado esos árboles con un propósito deliberado, tal vez para señalar algo o para protegerse de algo, y esa certeza hizo que Madalena mirara hacia el bosque cerrado del otro lado del río con una nueva capa de desconfianza. De repente, la voz de Juan rompió su concentración, gritando desde el interior de la barraca con un tono que mezclaba urgencia y descubrimiento. «¡Madre, ven a ver esto!». Madalena soltó las ramas y corrió hacia adentro, con el corazón golpeándole las costillas, temiendo que una serpiente o un escorpión hubieran picado al niño. Encontró a Juan agachado en el pequeño cuarto del fondo, cerca del catre viejo, señalando hacia el suelo de tablas irregulares, donde una de las maderas estaba levantada, revelando un hueco oscuro debajo. «Está suelta», dijo el niño, con los ojos brillando de curiosidad. «Y hay algo ahí abajo. Lo he tocado». Madalena se arrodilló junto a él, apartando a Clara que intentaba mirar, y metió la mano en el espacio frío y húmedo bajo el piso, sintiendo que sus dedos rozaban algo que no era tierra ni piedra, sino un objeto sólido envuelto en tela. Con cuidado, Madalena extrajo el objeto del escondite. Era un paquete envuelto en un paño encerado y grueso, atado con cordel podrido que se deshizo apenas lo tocó. Al retirar las capas de tela sucia, apareció un libro de tapas de cuero gastado y esquinas dobladas, con el papel amarillento e hinchado por la humedad de los años. En la primera página, escrita con una caligrafía temblorosa pero elegante, se leía: «Diario de Tobías Ferreira de Mendonça, año de 1832». Madalena sintió un peso en el estómago. Tenía en sus manos la voz del muerto, los pensamientos de ese tío abuelo al que todos llamaban loco. Se sentó en la silla menos rota de la cocina y bajo la mirada atenta de sus hijos comenzó a pasar las páginas con reverencia, sintiendo que estaba a punto de violar un secreto que quizás hubiera sido mejor dejar enterrado. Las primeras entradas del diario eran triviales: anotaciones sobre el clima, listas de víveres y cuentas domésticas, cosas de un hombre solitario que intentaba mantener el orden en su vida. Pero a medida que Madalena avanzaba en la lectura, la caligrafía cambiaba, volviéndose más errática, más apretada,
reflejando una mente que empezaba a obsesionarse o a temer. Una entrada de 1836, 10 años antes de su muerte, le heló la sangre. Hoy se cumplen 4 años desde que vivo en este lugar maldito. Acepté la propiedad pensando que sería una bendición. Cuán equivocado estaba. Tobías escribía sobre cómo los vecinos lo miraban con lástima, sobre cómo él sabía que había algo allí, algo que todos querían olvidar, pero que él estaba decidido a descubrir, impulsado por una terquedad que rozaba la locura. «El secreto está donde el río encuentra la tierra roja», leyó Madalena en voz alta, y esas palabras resonaron en la habitación vacía como una profecía. Levantó la vista y miró por la ventana hacia el río verde. En algún punto, la orilla debía cambiar de color, y Tobías lo sabía. Continuó leyendo, saltándose páginas manchadas de agua e ilegibles, hasta llegar a las últimas entradas, escritas días antes de que el anciano muriera sentado en esa misma silla. «Lo vi, finalmente vi dónde está, pero no tengo más fuerzas», había escrito Tobías con trazos débiles, casi desvaneciéndose en el papel. «Quien quiera que herede este lugar si es valiente entenderá. No es maldición, nunca lo fue. Es avaricia, la avaricia que los mató a todos». Madalena cerró el libro de golpe, sintiendo que el aire de la habitación se volvía más denso. No eran fantasmas, no eran demonios. Era avaricia humana, algo mucho más tangible y peligroso. Tobías había dejado ese diario allí a propósito, como un mapa para quien tuviera el coraje de seguir sus pasos, y ahora ese legado estaba en sus manos. «¿Mamá, nos vamos a quedar?», preguntó Clara de nuevo con esa vocecita que partía el alma. Madalena miró a sus hijos, sucios, hambrientos pero vivos, y luego miró el diario sobre la mesa. Si había algo escondido en esas tierras, algo por lo que valía la pena matar o morir, ella tenía que saberlo, no por avaricia, sino por supervivencia. «Vamos a limpiar», dijo poniéndose de pie con una determinación nueva, «y vamos a descubrir qué está pasando aquí». Esa noche, mientras los niños dormían agotados por el trabajo del día, Madalena volvió a abrir el diario a la luz de una vela que parpadeaba. Estudió cada dibujo, cada mapa tosco que Tobías había trazado, memorizando las referencias. Un árbol con ramas curvas, una piedra con forma de cabeza de caballo, una marca en el suelo cerca del río. El miedo seguía allí, agazapado en las esquinas de la casa y en los ruidos del exterior, pero ahora estaba mezclado con una esperanza feroz. Tobías había muerto solo, sí, pero tal vez, solo tal vez, había dejado la llave para que ella no tuviera que sufrir el mismo destino. «Mañana», se prometió a sí misma mientras apagaba la vela, dejando que la oscuridad la envolviera. «Mañana empiezo a buscar donde el río toca la tierra roja». Los primeros días en la tapera fueron una batalla física y mental contra el abandono, una rutina agotadora de raspar mugre acumulada durante décadas y remendar agujeros por donde se colaba el viento nocturno. Madalena se despertaba antes de que el sol lograra atravesar la bruma del río, con las manos llenas de ampollas y la espalda rígida por dormir sobre la paja húmeda, pero impulsada por una necesidad visceral de marcar aquel territorio como suyo. João y Clara ayudaban cargando agua y barriendo escombros, pero al caer la noche, el miedo regresaba puntual. Los ruidos del bosque parecían amplificarse, las sombras de los árboles viejos se estiraban como garras sobre el techo remendado y el silencio del viejo Tobías parecía pesar más que la propia oscuridad. No era solo el miedo a los espíritus lo que mantenía a Madalena despierta, sino la certeza punzante de que estaban solos en el mundo, vulnerables a cualquier cosa que decidiera cruzar el umbral de esa puerta podrida. Al tercer día, mientras Madalena estaba subida a una escalera improvisada, intentando tapar una gotera persistente con hojas de palma, una voz rasposa surgió de la nada a sus espaldas, haciéndola casi perder el equilibrio del susto. «Valiente o loca, todavía no sé cuál de las dos eres», dijo la voz. Madalena bajó de un salto y se encontró con una anciana parada en el patio, una figura delgada y seca como una rama vieja, apoyada en un bastón de madera nudosa y vestida con ropas negras
que parecían haber perdido el color hacía mucho tiempo. Era dona Sebastiana, la única vecina que había permanecido en aquel paraje olvidado cuando todos los demás huyeron, una mujer de ojos agudos que parecían haber visto demasiadas cosas que nadie debería ver. No había hostilidad en su mirada, sino una curiosidad cansada, como si estuviera evaluando cuánto tiempo duraría esa nueva viuda antes de que el lugar la quebrara también. Sebastiana se sentó en un tronco cortado, suspirando con el peso de sus años, y ante la insistencia de Madalena por entender qué había pasado allí, comenzó a deshilachar la historia real de la tapera, despojándola de fantasmas y llenándola de monstruos humanos. Le contó sobre el coronel Damasceno, el antiguo dueño de esas tierras hacía 40 años, un hombre poderoso cuya ambición era tan vasta como su crueldad. No había sido una maldición sobrenatural lo que espantó a la gente, explicó la anciana con voz grave, sino la sangre derramada por la codicia. Damasceno había descubierto una veta de oro ilegal en el río, una riqueza que ocultó a la corona y por la cual asesinó a sangre fría a sus propios trabajadores para no tener que compartir las ganancias, arrojando sus cuerpos al agua turbia que ahora corría tranquila frente a la casa. La anciana narró cómo la esposa del coronel, dona Marta, horrorizada por los crímenes de su marido, había intentado denunciarlo, pero la corrupción y el poder del hombre eran tales que la justicia nunca llegó. Una noche, bajo el pretexto de una fuga precipitada hacia la corte para escapar de supuestos fantasmas vengativos, la familia entera desapareció sin dejar rastro, dejando la casa tal como Madalena la había encontrado, con comida en la mesa y ropa tendida, alimentando la leyenda de una maldición divina. Pero no fue Dios quien los llevó, escupió Sebastiana con desprecio, fue el miedo y la huida de un criminal. Desde entonces el lugar quedó marcado, no por espíritus, sino por la memoria de la violencia y la sospecha de que el oro maldito de Damasceno seguía enterrado en algún lugar, esperando a que alguien más perdiera la vida buscándolo. Tobías, el tío abuelo de Vicente, había sido el único en décadas que se atrevió a quedarse, no porque fuera inmune al miedo, sino porque su obsesión por encontrar la verdad era más fuerte. Sebastiana contó que lo veía cavar durante horas cerca de la orilla, murmurando para sí mismo, convencido de que había descifrado el patrón de la locura de Damasceno. «Él encontró algo, niña, estoy segura», dijo la anciana, señalando hacia el río con su bastón, pero se llevó el secreto a la tumba antes de poder usarlo. Madalena sintió un escalofrío al recordar el diario escondido bajo el piso. Tobías no estaba loco. Estaba tras la pista de una fortuna manchada de sangre, y ahora ella estaba parada sobre el mismo suelo, con las mismas pistas en sus manos. Antes de irse, Sebastiana se detuvo y miró a Madalena con una seriedad que helaba la sangre, dándole el consejo más valioso que recibiría. «Los muertos no hacen daño, mi hija. Son los vivos a los que tienes que temer». La codicia que destruyó a Damasceno sigue viva en esta tierra. La anciana desapareció por el sendero cubierto de maleza, dejando a Madalena con una nueva perspectiva aterradora. La soledad del lugar no era una protección, era una vulnerabilidad. Si realmente había oro o tierras valiosas escondidas allí, y si alguien más lo sabía, ella y sus hijos estaban en medio de un tablero de ajedrez peligroso sin saber siquiera cómo mover las piezas. Esa noche, releyó el diario de Tobías con otros ojos, buscando no solo tesoros, sino las advertencias de un hombre que sabía que estaba siendo acechado. La realidad de la advertencia de Sebastiana golpeó a su puerta mucho antes de lo esperado. A la mañana siguiente, el sonido de cascos de caballos rompió la paz del amanecer, y 3 jinetes aparecieron en el patio de la tapera, levantando una nube de polvo y arrogancia. El que lideraba el grupo era un hombre imponente, vestido con un traje de montar impecable y un sombrero de ala ancha que ocultaba parcialmente una mirada calculadora y fría. El comendador Augusto Travasos, el terrateniente más poderoso de la región, cuyas tierras colindaban con la miseria de Madalena, no desmontó para saludar, sino que la miró desde la altura de su caballo,
con una falsa cortesía que apenas disimulaba su desprecio, preguntando si ella era la nueva ocupante de esa ruina. Travassos no perdió tiempo en rodeos. Con una voz que pretendía ser amable pero que goteaba veneno, le hizo una oferta para comprar la propiedad allí mismo, sacando una bolsa de monedas que hizo tintinear como si estuviera ofreciendo dulces a un niño. 50.000 reales, dijo, como si le estuviera haciendo el favor de su vida. Dinero suficiente para que una viuda como usted se vaya a la ciudad y viva tranquila, lejos de este lugar insalubre. Madalena sintió la indignación subirle por la garganta. 50.000 reales era una miseria, una limosna por 10 alqueires de tierra con acceso al río, incluso si la casa estaba en ruinas. Pero lo que más la alarmó no fue el precio bajo, sino la urgencia en los ojos del comendador, el brillo codicioso de quien sabe que está a punto de robarle un tesoro a un ignorante. «No está en venta, señor», respondió Madalena, sorprendiéndose de la firmeza de su propia voz, apretando el delantal con las manos sudorosas. La sonrisa del comendador desapareció instantáneamente, reemplazada por una máscara de ira contenida. «¿Sabe usted con quién está hablando, mujer?», siseó inclinándose sobre la silla de montar como un depredador listo para atacar. «Nadie rechaza una oferta mía en esta región. Este lugar es peligroso, suceden accidentes, las casas viejas se incendian. Sería una lástima que algo le pasara a usted o a esos niños por pura terquedad». La amenaza flotó en el aire, pesada y explícita, transformando la oferta de compra en una declaración de guerra. Travassos giró su caballo bruscamente y se marchó al galope, seguido por sus hombres, dejando a Madalena temblando en el patio, pero no de miedo, sino de una furia fría y lúcida. Él sabía. El comendador sabía que la tierra valía mucho más, tal vez sabía del oro, tal vez sabía de las escrituras antiguas. Su intento de intimidación había tenido el efecto contrario. En lugar de asustarla para que se fuera, le había confirmado que estaba sentada sobre algo valioso. Madalena miró a sus hijos, que observaban asustados desde la ventana, y luego miró hacia el río, hacia la tierra roja que mencionaba el diario. Ya no era solo una cuestión de supervivencia, ahora era una cuestión de justicia. Esa misma tarde, mientras el sol bajaba, Madalena tomó una pala vieja y se dirigió hacia el punto que Tobías había marcado en su mapa mental, decidida a desenterrar la verdad antes de que los vivos volvieran para cumplir sus amenazas. Aquella misma tarde, aprovechando que el calor sofocante había adormecido a los niños en una siesta pesada, Madalena tomó una azada oxidada que había encontrado en el cobertizo y se dirigió hacia el límite del terreno, guiada por el dibujo mental que había extraído del diario de Tobías. Caminó por la orilla del río con los sentidos agudizados, buscando entre la maleza espesa hasta que lo vio. Un árbol antiguo y retorcido, cuyas ramas se curvaban hacia abajo como garras cansadas, y a su lado, medio enterrada por el musgo y el tiempo, una piedra irregular que, con un poco de imaginación, recordaba la forma de una cabeza de caballo. El corazón le latía en la garganta mientras limpiaba el suelo alrededor. Era allí, tenía que ser allí, el punto exacto donde la tierra roja escondía el secreto que había consumido los últimos años de vida del viejo Tobías y que ahora podía ser su salvación o su condena. Clavó la azada en la tierra compactada con una fuerza nacida de la desesperación, ignorando el dolor en sus manos que todavía no se habían acostumbrado al trabajo rudo del campo. El sol le quemaba la nuca y el sudor le corría por la espalda, empapando su vestido, pero no se detuvo, golpeando el suelo una y otra vez mientras el sonido metálico resonaba en el silencio de la tarde. Después de media hora de esfuerzo brutal, cuando sus brazos ya temblaban por el agotamiento, la hoja de la herramienta chocó contra algo sólido que no era piedra ni raíz, produciendo un sonido hueco y profundo. Madalena se arrodilló y apartó la tierra con las manos desnudas, desenterrando la tapa de un baúl de madera oscura, reforzado con bandas de hierro que el óxido había comenzado a devorar, pero que aún mantenían su estructura firme y desafiante. Con un esfuerzo titánico,
logró arrastrar la caja fuera del agujero, sintiendo su peso considerable, y rompió el candado corroído con un golpe seco de la azada. Al levantar la tapa, contuvo el aliento esperando el brillo del oro maldito del que hablaba la leyenda, pero lo que encontró fue algo mucho más mundano y a la vez más poderoso: papeles. En el interior, cuidadosamente envueltos en paños encerados para protegerlos de la humedad, descansaban legajos de documentos antiguos, mapas dibujados a mano y escrituras con sellos oficiales de la corona. Madalena tomó el primer documento con manos temblorosas y lo desplegó. Era una escritura de tierras fechada en 1830 a nombre de Damasceno Oliveira da Silva, describiendo una propiedad inmensa que comenzaba en el río y se extendía hasta las colinas del sur. No eran solo los 10 alqueires alrededor de la tapera lo que describían aquellos papeles. La escritura hablaba de 250 alqueires, una extensión de tierra que hoy valdría una verdadera fortuna. Madalena siguió revisando el contenido del baúl hasta encontrar un sobre grueso sellado con cera roja, idéntico al que había imaginado en sus sueños más febriles. Al romper el sello, extrajo una carta escrita con una caligrafía femenina y elegante. Era la confesión de Marta Oliveira da Silva, la esposa del coronel desaparecido. En ella, la mujer narraba la verdad desnuda. No habían sido asesinados ni llevados por fantasmas. Habían huido esa noche de 1832 hacia Río de Janeiro para escapar de la justicia y de los crímenes de su marido, dejando atrás las tierras legítimas para simular una muerte trágica y cubrir sus rastros. Leyó la carta con lágrimas de incredulidad en los ojos, entendiendo finalmente la magnitud del engaño que había mantenido a esa región en sombras durante décadas. Marta explicaba que habían esparcido el rumor del oro maldito como una cortina de humo para justificar su desaparición repentina, pero que las tierras, compradas con trabajo honesto, antes de que la codicia corrompiera a su esposo, quedaban allí enterradas. Que estas tierras sean heredadas por alguien de corazón puro, terminaba la carta, como una bendición tardía para quien tuviera el valor de encontrarlas. Madalena levantó la vista hacia el horizonte y comprendió todo. El comendador Travassos no quería la tapera por capricho, quería las escrituras porque él sabía, de alguna manera, que estaba ocupando ilegalmente tierras que pertenecían a esa propiedad abandonada. La revelación la golpeó con la fuerza de una bofetada. Esas tierras se extendían hasta la antigua carretera real, una ruta que en 1847 se había convertido en una arteria comercial vital para la provincia, lo que multiplicaba el valor de la propiedad por 100. La oferta de 50.000 reales del comendador no era generosidad, era un robo descarado para hacerse legalmente con una fortuna que ya estaba explotando. Madalena volvió a guardar los documentos en el baúl, lo cerró y lo cubrió nuevamente con tierra, dejando fuera solo las escrituras más importantes y la carta de Marta, que escondió entre los pliegues de su ropa. Esa noche, acostada en la oscuridad con los papeles bajo su colchón de paja, no pudo dormir, sintiendo que ahora no solo luchaba por un techo, sino por un imperio que le había sido robado a la historia. A la mañana siguiente, con una determinación que endurecía sus facciones, Madalena vistió a los niños, tomó el paquete de documentos envuelto en un paño seco y caminó de regreso a la villa con paso firme. Al entrar en la notaría, Joaquín Bento la recibió con una ceja alzada, esperando quizás una rendición o la devolución de las llaves, preguntando con sorna si ya se había arrepentido de la herencia. Madalena no respondió a la provocación, simplemente depositó los documentos sobre el escritorio de madera maciza y dijo con voz clara: «No, señor, vengo a registrar otras propiedades que encontré». El notario tomó los papeles con desgana, pero a medida que sus ojos recorrían las líneas de tinta antigua y los sellos reales, su expresión de aburrimiento se transformó en una máscara de asombro absoluto. Joaquín Bento limpió sus gafas, se las volvió a poner y examinó cada documento con una meticulosidad casi obsesiva, comprobando firmas, fechas y sellos de agua bajo la luz de la ventana. El silencio en la oficina se estiró durante casi una hora.
roto solo por el crujido del papel viejo y la respiración pesada del notario, mientras los otros presentes observaban la escena con curiosidad creciente. Finalmente, el hombre se reclinó en su silla, se quitó las gafas y miró a Madalena con un respeto nuevo y temeroso. «Son legítimos», murmuró, como si no pudiera creer lo que decía su propia boca. Estas escrituras fueron registradas en el Cartorio Real en 1830 y nunca fueron anuladas. Pertenecen al expolio de Damasceno y por herencia ahora le pertenecen a usted. El notario desplegó uno de los mapas sobre la mesa y trazó una línea con su dedo rechoncho, mostrándole a Madalena la realidad física de lo que decían los papeles. «Esta propiedad cubre 250 alqueires, señora Madalena», explicó con gravedad, «y pasa justo por el medio de las tierras que hoy están registradas a nombre del comendador Augusto Travassos». Madalena sintió un frío en el estómago al confirmar sus sospechas. El comendador había registrado sus tierras años después, probablemente falsificando documentos o aprovechando el abandono. Pero ante la ley antigua, esas tierras eran de ella. «¿Qué debo hacer?», preguntó ella, sabiendo que la respuesta desataría una tormenta. «Primero debemos registrar todo a su nombre hoy mismo», dijo el notario, comenzando a preparar los libros con urgencia. «Pero debe saber algo, señora. En el momento en que yo envíe la notificación oficial sobre este nuevo registro, el comendador se enterará». Joaquín Bento la miró a los ojos, perdiendo por un momento su postura oficial para hablarle de humano a humano. Augusto Travassos es un hombre peligroso, con jueces y delegados en su bolsillo. Esto no será un simple trámite, será una guerra. Si usted firma esto, no habrá vuelta atrás. Madalena miró a João y a Clara, que esperaban sentados en un banco, ajenos al peligro pero herederos de esa lucha. «Regístrelo», ordenó ella. «Voy a luchar por lo que es mío». El camino de regreso a la tapera se sintió interminable bajo el sol del mediodía, cada paso cargado con el peso plomizo de la decisión irreversible que acababa de tomar. Los documentos registrados, ocultos bajo las capas de su ropa, ardían contra su piel como hierros calientes, transformándola de una simple viuda desamparada en el objetivo principal del hombre más poderoso de la región. Al llegar al límite de la propiedad, donde la vegetación se volvía salvaje y el río rugía con indiferencia, Madalena encontró a dona Sebastiana sentada en el mismo tronco seco de siempre, esperándola con la paciencia de una estatua antigua que ha visto pasar demasiadas tormentas. La anciana no necesitó preguntar. Le bastó ver la mandíbula tensa de Madalena y el brillo febril en sus ojos para saber que los papeles habían sido firmados y que la guerra, silenciosa y brutal, había sido declarada oficialmente. «Lo hiciste, ¿verdad?», murmuró Sebastiana, golpeando el suelo con su bastón mientras escupía hacia un lado con desdén, como si tratara de limpiar el mal sabor que la situación dejaba en su boca. Madalena asintió, sintiendo que las piernas le fallaban ahora que la adrenalina comenzaba a bajar, y se dejó caer en el suelo junto a la anciana. Sebastiana la miró con una mezcla de lástima y orgullo feroz, advirtiéndole que la tinta en un papel no detenía balas ni apagaba fuegos, y que la ley de los hombres ricos se escribía con sangre, no con justicia. «Ahora vendrá», profetizó la vieja con voz ronca, «y no vendrá solo, ni vendrá de día. Si quieres sobrevivir a esta noche, niña, necesitas más que ese papel. Necesitas un ejército, o al menos testigos que él no pueda comprar». La anciana se levantó con dificultad, sus articulaciones crujiendo como ramas secas, y le dijo a Madalena que se preparara, que atrancara la puerta y mantuviera a los niños vestidos y listos para correr. «Yo voy a ver qué puedo hacer», dijo Sebastiana con una sonrisa enigmática que no llegaba a sus ojos. «Porque Travassos tiene dinero, pero también tiene muchos enemigos, y el odio es un combustible que arde mejor que la leña». Madalena vio a la anciana desaparecer por el sendero hacia la villa, sintiéndose más sola que nunca, rodeada por el silencio opresivo de la tarde que caía, sabiendo que cuando el sol se ocultara, la oscuridad traería consigo algo peor que los fantasmas de Tobías. La noche cayó como un sudario negro sobre la tapera, sin luna y sin estrellas,
una oscuridad densa que parecía tragarse incluso el sonido del río. Madalena no encendió ninguna luz para no delatar su posición, manteniendo a João y Clara sentados en el rincón más alejado de la puerta, abrazados y temblando, aunque no hacía frío. Ella se quedó junto a la ventana sin vidrios, con una vieja hoz oxidada en la mano, vigilando el camino de entrada con los ojos ardientes por la tensión. Cada crujido del bosque, cada chillido de un búho, hacía que su corazón se detuviera, imaginando pasos, imaginando susurros, hasta que finalmente el sonido real llegó. El golpe rítmico y pesado de cascos de caballos golpeando la tierra dura, acercándose sin prisa, con la arrogancia de quien se sabe dueño de la noche. De repente, la oscuridad se rompió violentamente con el resplandor anaranjado de las antorchas que aparecieron entre los árboles, iluminando el patio de la tapera con una luz infernal y parpadeante. Eran al menos 10 hombres a caballo, rodeando la casa como una jauría de lobos, y al frente de todos, montado en un semental negro que resoplaba vapor, estaba el comendador Augusto Travassos, con el rostro contorsionado por una ira que lo hacía parecer un demonio. «¡Salga, mujer!», gritó con una voz que hizo temblar las paredes de barro. «Le advertí que la próxima vez no sería amable, y yo soy un hombre de palabra». Madalena sintió que el pánico le cerraba la garganta, pero miró a sus hijos y supo que no podía permitirse el lujo del miedo. «Juan, agarra a tu hermana y salgan por el agujero del cuarto de atrás», susurró con urgencia, empujando suavemente al niño hacia la oscuridad del fondo de la casa. «Corran hacia el río y escóndanse entre las piedras. No salgan hasta que yo los llame, pase lo que pase». El niño la miró con ojos llenos de terror, queriendo protestar, pero la firmeza en la voz de su madre lo hizo obedecer. Tomó la mano de Clara y ambos se deslizaron como sombras hacia la parte trasera, desapareciendo en la noche. Solo cuando estuvo segura de que estaban fuera, Madalena respiró hondo, apretó la hoz en su mano y abrió la puerta principal, saliendo al porche iluminado por las antorchas para enfrentar a los jinetes, sola y pequeña, ante la magnitud de la amenaza. «Esta propiedad es mía», dijo Madalena, su voz sonando extrañamente calmada en medio del caos, levantando la barbilla para mirar al comendador a los ojos. «Tengo los papeles, Travassos. El notario ya envió las copias a la capital. Si me hace algo, todo el mundo sabrá que fue usted». El comendador soltó una carcajada cruel que fue coreada por sus hombres, desmontando con un movimiento fluido y acercándose a ella hasta que pudo oler el tabaco y el sudor rancio que emanaba. «¿Usted cree que un papel me asusta?», siseó bajando la voz a un tono amenazante. «Los papeles se queman, Madalena. Las casas viejas de madera se incendian muy fácil en esta época del año. Un accidente trágico. Una viuda y sus hijos atrapados mientras dormían. Qué pena, ¿verdad?». Hizo un gesto con la mano, y 2 de sus capataces desmontaron, cargando bidones de metal que despedían el olor acre y penetrante del queroseno. Madalena vio cómo comenzaban a rociar el líquido inflamable sobre las paredes secas de la tapera, sobre el porche, sobre la puerta, rodeándola en un círculo de muerte inminente. «Si quema esta casa, tendrá que quemarme a mí también», gritó ella dando un paso adelante. «Y eso ya no será un accidente, será asesinato». Travassos la miró con una frialdad absoluta, sacando un fósforo de su chaleco y raspándolo contra la suela de su bota, hasta que la pequeña llama cobró vida, iluminando su sonrisa sádica. «Nadie va a extrañar a una lavandera muerta de hambre», dijo, preparándose para lanzar el fósforo sobre el charco de combustible a sus pies. Pero justo cuando el fósforo iba a caer, una voz surgió de la oscuridad más allá del círculo de luz, una voz firme y multitudinaria que heló el movimiento del comendador. «Yo no haría eso si fuera usted, Travassos». De entre los árboles, emergiendo de las sombras como espectros vengativos, comenzaron a salir figuras humanas. Primero 1, luego 5, luego 20. Eran los habitantes de la villa, la gente olvidada, los pobres, los trabajadores a los que el comendador había pisoteado durante años. Venían armados con lo que tenían,
palos, herramientas de labranza, horquillas y piedras, formando un muro humano silencioso y amenazante alrededor de los caballos. Al frente de todos, apoyada en su bastón como una generala de batalla, estaba dona Sebastiana, con el rostro iluminado por las antorchas y una expresión de triunfo feroz. «¿Cree que somos ciegos, comendador?», gritó la anciana, su voz resonando con la fuerza de décadas de injusticia contenida. «Sabemos lo que hizo, sabemos a quién robó, y esta noche, si toca un solo pelo de esta mujer, no saldrá de aquí con vida». Los hombres de Travasos miraron a su alrededor nerviosos, viendo cómo eran superados en número por una multitud que ya no tenía miedo, porque el miedo se había transformado en una rabia colectiva que era mucho más peligrosa que cualquier arma de fuego. El comendador sostuvo el fósforo hasta que la llama le quemó los dedos, soltándolo finalmente al suelo, donde se apagó inofensivamente en la tierra húmeda, marcando el fin de su tiranía absoluta. El comendador Travasos miró a la multitud armada con una mezcla de incredulidad y desprecio, evaluando sus opciones mientras su caballo piafaba nervioso ante el muro de rostros endurecidos por el sol y la miseria. Sabía contar. Sus 10 hombres armados podían matar a muchos, sí, pero iniciar una masacre allí, frente a tantos testigos y con la tensión política de la región pendiendo de un hilo, sería su ruina definitiva ante la corona. Con un gesto brusco, apagó su propia furia y guardó el fósforo, escupiendo una última amenaza al suelo. «Esto no termina aquí, la bandera. Disfrute de su victoria de esta noche, porque será la última». Giró las riendas con violencia y espoleó a su montura, desapareciendo en la oscuridad del bosque seguido por su tropa, dejando atrás un silencio vibrante que pesaba más que el ruido de los cascos alejándose. Madalena sintió que las rodillas le fallaban en el momento exacto en que la última antorcha de los invasores se extinguió en la curva del camino y tuvo que aferrarse al poste del porche para no caer al suelo. Los vecinos comenzaron a bajar sus armas improvisadas, mirándose unos a otros, con el asombro de quien acaba de desafiar a un dios y ha sobrevivido para contarlo. Dona Sebastiana se acercó a ella, apoyando su mano huesuda y firme sobre el hombro de Madalena, y le susurró que respirara, que los niños estaban a salvo, pero que no se engañara, pensando que la paz había llegado. «Ganaste el asalto, niña», dijo la anciana con gravedad. «Pero la guerra de verdad empieza mañana. Él usará la ley, usará el dinero y usará la mentira. Necesitas a alguien que hable su idioma». Esa misma noche, mientras la comunidad montaba guardias por turnos alrededor de la tapera, Madalena tomó la decisión que cambiaría el curso del conflicto. No podía confiar en la justicia local. El juez de la villa cenaba en la mesa del comendador y el delegado le debía favores políticos. Tenía que ir más lejos, a la ciudad de Ouro Branco, donde la influencia de Travasos se diluía y donde podría encontrar a alguien con el coraje suficiente para enfrentar a un coronel. Dejó a João y Clara bajo el cuidado feroz de Sebastiana, quien prometió que nadie tocaría un pelo de los niños mientras ella viviera, y preparó su escaso equipaje: un trozo de queso, una botella de agua y los documentos envueltos en 3 capas de tela, pegados a su cuerpo como una segunda piel. El viaje hacia Ouro Branco duró 3 días agonizantes a bordo de una carreta de bueyes que transportaba sacos de maíz, un favor conseguido por el herrero de la villa. Madalena viajó en silencio, sacudida por los baches del camino, observando cómo el paisaje cambiaba de la selva cerrada a los campos abiertos y finalmente a las calles empedradas de una ciudad que le parecía inmensa y hostil. El ruido urbano la aturdió. Gritos de vendedores, carruajes elegantes, gente que caminaba con prisa sin mirarse a los ojos. Se sentía pequeña, sucia y fuera de lugar con su vestido remendado y sus pies cansados, pero la carta de Marta Oliveira da Silva ardía contra su pecho, recordándole que no estaba allí pidiendo limosna, sino exigiendo justicia. Siguiendo las instrucciones garabateadas en un papel por el notario Joaquín Bento, quien le había recomendado un nombre en secreto, Madalena llegó a un edificio sobrio en la calle del Comercio.
Subió las escaleras de madera oscura hasta una puerta con una placa de latón que rezaba «Doctor Eduardo Silveira Campos, abogado». Golpeó con los nudillos, sintiendo que el corazón se le salía por la boca, temiendo que se rieran de ella o la echaran por insolvente. Una voz joven y firme la invitó a pasar. El despacho era pequeño, atiborrado de libros de leyes y con olor a tabaco y café fuerte. Detrás del escritorio, un hombre de apenas 30 años, con gafas finas y mirada despierta, se levantó para recibirla sin mostrar ni un ápice de desdén por su apariencia humilde. Madalena no perdió tiempo en preámbulos. Con manos que aún temblaban por el cansancio del viaje, depositó el paquete sobre el escritorio y comenzó a narrar su historia, desde la herencia maldita y el diario de Tobías hasta la amenaza de fuego del comendador. El abogado escuchó en silencio, jugando con una pluma entre sus dedos, con una expresión que oscilaba entre el escepticismo y la fascinación. Cuando ella terminó y desplegó las escrituras originales de 1830 y la carta confesión de Marta, el aire en la habitación cambió. Eduardo se inclinó sobre los papeles, sus ojos recorriendo las líneas con una intensidad depredadora. Sabía lo que estaba viendo: dinamita legal pura, capaz de volar por los aires la estructura de poder de toda una región. «Señora Madalena», dijo finalmente el abogado recostándose en su silla y mirándola con una nueva apreciación, «esto que usted tiene aquí es extraordinario. No solo prueba que las tierras son suyas, sino que demuestra un fraude continuado de décadas». Le explicó que el caso era sólido como una roca, pero peligroso como un nido de víboras. Travasos lucharía sucio, apelaría, sobornaría y amenazaría. «No tengo dinero para pagarle, doctor», interrumpió Madalena con honestidad brutal, bajando la vista hacia sus manos callosas. Eduardo sonrió levemente, una sonrisa de quien ve una oportunidad dorada no solo de lucro, sino de hacer historia. «No quiero su dinero ahora. Si ganamos, y creo que ganaremos, mis honorarios serán el 10% de las tierras recuperadas. ¿Tenemos un trato?» Madalena aceptó el trato con un apretón de manos firme, sellando una alianza que trascendía las clases sociales. Pasó los siguientes 2 días en la ciudad, respondiendo preguntas, firmando poderes y redactando denuncias formales que serían enviadas directamente al Tribunal de Relación en la capital, saltándose la jurisdicción corrupta de la villa. Eduardo fue meticuloso, blindando el caso contra cualquier ataque legal, preparando una ofensiva que atacaría al comendador por 2 frentes: la disputa de tierras y la denuncia criminal por intento de homicidio e incendio, basada en los testimonios que Sebastiana ya estaba recolectando en la villa. Madalena sentía por primera vez en meses que no estaba sola remando contra la corriente, ahora tenía un timonel. El regreso a la tapera fue distinto. Ya no era la viuda asustada que huía, sino la propietaria que volvía a reclamar su feudo. Al llegar, encontró que la comunidad no se había dispersado, al contrario, habían reforzado la vigilancia. Joan corrió a abrazarla, llorando de alivio, y Clara se aferró a su falda como si temiera que volviera a desaparecer. Esa noche, reunida con Sebastiana y los líderes de la resistencia vecinal, Madalena les contó sobre el abogado y el plan. «Va a llevar tiempo», les advirtió, «meses, tal vez años. Él intentará asfixiarnos, cortarnos el paso, asustarnos. ¿Están dispuestos a aguantar?» La respuesta fue un silencio de asentimiento colectivo. Ya habían aguantado demasiado, y ahora que habían probado el sabor de la dignidad, no estaban dispuestos a escupirlo. La Guerra Fría comenzó inmediatamente. A la semana siguiente, el comendador recibió la notificación judicial y su reacción no se hizo esperar. Cerró los caminos vecinales que pasaban por sus tierras, impidiendo que los comerciantes llegaran a la villa con suministros, y mandó a sus capataces a visitar a los testigos, ofreciendo dinero o palizas a cambio de silencio. Pero Madalena y sus aliados resistieron. Usaron el río para traer comida de contrabando por la noche, organizaron patrullas para acompañar a los trabajadores, y cada vez que un matón aparecía, 10 vecinos salían a su encuentro con machetes en mano, sin violencia,
solo presencia. La tapera, antes símbolo de muerte y soledad, se había convertido en el corazón palpitante de una rebelión silenciosa que estaba reescribiendo la historia del valle. Los 4 meses que siguieron a la presentación de la demanda judicial fueron un ejercicio de resistencia psicológica que puso a prueba cada fibra de la cordura de Madalena, transformando la tapera en una fortaleza asediada por la incertidumbre y el miedo invisible. El tiempo parecía haberse estancado en una bruma espesa de espera, donde cada día amanecía con la amenaza latente de una represalia definitiva y cada noche traía consigo el insomnio provocado por cualquier ruido en la maleza. El comendador Travasos, lejos de rendirse, había desplegado su fortuna para contratar a 3 abogados de renombre en la capital, hombres de leyes que no conocían el barro ni la miseria, y que bombardearon el juzgado con recursos, apelaciones y tecnicismos diseñados para agotar la paciencia y los escasos recursos de la viuda. Alegaban que las escrituras habían prescrito, que el viejo Tobías estaba senil, que Madalena era una oportunista sin derechos de sangre. Cada mentira era un golpe que Eduardo tenía que desviar con precisión quirúrgica desde su despacho lejano, mientras Madalena resistía en el frente de batalla, soportando el peso de ser el centro de una tormenta que amenazaba con arrastrar a todos los que la apoyaban. La estrategia del comendador pronto dejó de limitarse a los tribunales y se filtró en la vida cotidiana de la villa como un veneno lento, buscando quebrar la moral de Madalena, destruyendo su reputación. Comenzaron a circular rumores insidiosos por las calles empedradas y los lavaderos públicos, susurros pagados que pintaban a Madalena no como una víctima, sino como una bruja ambiciosa que había embrujado al viejo Tobías para robarle la herencia, o como una mujer de moral distraída que buscaba enriquecerse a costa de hombres honestos. Las miradas en el mercado cambiaron. Algunos vecinos que antes la saludaban ahora bajaban la vista con miedo o vergüenza, temerosos de ser asociados con la mujer del río. La villa se partió en 2, los que creían en la justicia y los que temían al poder, y esa división creó una atmósfera de tensión eléctrica donde una palabra equivocada podía desatar una pelea en la taberna o un silencio incómodo en la misa del domingo. Sin embargo, la campaña de difamación no logró penetrar el círculo de hierro que Sebastiana y los trabajadores más pobres habían formado alrededor de la tapera, una guardia de honor compuesta por gente que no tenía nada que perder. Ellos veían en Madalena algo más que una viuda peleando por tierras. Veían su propia lucha reflejada en sus ojos cansados, la eterna batalla del desposeído contra el dueño del látigo. Por las noches, cuando el miedo apretaba, encendían hogueras alrededor de la casa, no solo para calentarse, sino para enviar un mensaje visual al comendador que observaba desde su mansión en la colina. Aquí hay luz, y mientras haya luz, hay vigilancia. Madalena les servía café aguado y compartía con ellos el pan que lograban conseguir, sintiendo que esa solidaridad era el verdadero tesoro que Tobías había dejado, más valioso que cualquier cofre de oro o escritura antigua. A pesar del apoyo, hubo momentos en que la duda asaltaba a Madalena con la ferocidad de una fiebre, especialmente cuando miraba a sus hijos durmiendo sobre colchones que aún olían a humedad. Se preguntaba si su terquedad no estaba condenando a João y Clara a una vida de peligro perpetuo, si no sería más fácil aceptar cualquier limosna y desaparecer en el anonimato de otra ciudad. Una noche particularmente oscura, encontraron una cabra degollada en la entrada del sendero, una advertencia muda y sangrienta de lo que Travasos era capaz de hacer cuando la ley no lo miraba. Madalena limpió la sangre con manos temblorosas antes de que los niños despertaran, llorando en silencio mientras frotaba la tierra manchada, pero al levantarse y ver el sol salir sobre el río verde, la belleza salvaje de esa tierra que era suya por derecho le devolvió la fuerza para aguantar un día más. Octubre llegó trayendo vientos más fríos que presagiaban el fin de la estación seca y el comienzo de un nuevo ciclo, y con el cambio de clima llegó también el punto de quiebre que todos esperaban con la respiración contenida. Una mañana gris,
Mientras Madalena estaba en la orilla del río golpeando la ropa contra las piedras lisas, con el agua helada entumiéndole los dedos y los pensamientos perdidos en la rutina, escuchó el sonido inconfundible de un caballo acercándose al galope por el sendero principal. No era el paso pesado de los percherones del comendador, ni el trote cansado de los caballos de labranza de los vecinos. Era un galope urgente, decidido. El pánico inicial la hizo soltar la ropa y buscar con la mirada a los niños, que jugaban cerca de la casa, lista para gritar la orden de huida. Pero cuando el jinete emergió de entre los árboles, el corazón le dio un vuelco diferente. Era el doctor Eduardo Silveira Campos, con el traje cubierto de polvo del camino y el rostro marcado por el cansancio de quien ha cabalgado sin descanso desde la capital. Madalena corrió hacia él, secándose las manos en el vestido, intentando leer en su expresión si traía la sentencia de muerte o la carta de libertad. Pero el abogado mantenía un semblante serio, profesional, que no revelaba nada hasta que desmontó y sus botas tocaron el suelo de la tapera. Sin decir una palabra, metió la mano en su alforja de cuero y extrajo un sobre grueso con el sello oficial del Tribunal de Relación, un objeto que parecía pesar toneladas en el aire denso de la mañana. Madalena se detuvo a 2 pasos de él, incapaz de moverse más, sintiendo que el mundo entero se reducía a ese pedazo de papel y a la voz de Eduardo que finalmente rompió el silencio. «Léalo usted misma, Madalena», dijo el abogado, extendiendo el sobre con una suavidad que contrastaba con la dureza del momento, y en sus ojos, detrás de los lentes sucios de polvo, brillaba una chispa de emoción contenida que ella no había visto antes. Con dedos que apenas le obedecían, Madalena rompió el sello y desplegó el documento. Sus ojos saltando desesperadamente sobre las palabras legales, los vistos y considerandos, hasta llegar al párrafo final, la sentencia definitiva e inapelable. Se declara legítima la propiedad, reintegro de posesión inmediato, desalojo de las tierras ocupadas ilegalmente por Augusto Travasos, plazo de 30 días. Las letras bailaron ante su vista, borrosas por las lágrimas que brotaron sin permiso, lágrimas calientes de un alivio tan profundo que dolía físicamente en el pecho. «Ganamos», susurró Madalena, la palabra saliendo de su garganta como un rezo o una exhalación, y luego lo repitió más fuerte, girándose hacia la casa donde João y Clara la miraban con curiosidad asustada. «Ganamos. Las tierras son nuestras». Eduardo asintió con una sonrisa cansada pero satisfecha, confirmando que la victoria era total. El tribunal no solo reconocía las escrituras de Damasceno, sino que ordenaba al comendador pagar una indemnización por los años de uso indebido de las tierras, un golpe financiero y moral que lo dejaría tambaleando. La noticia corrió como pólvora encendida. En cuestión de minutos, Sebastiana apareció por el sendero, seguida por los vecinos que habían estado vigilando, y el silencio habitual de la tapera se rompió con gritos de júbilo, abrazos y llantos de hombres y mujeres que nunca habían ganado nada en sus vidas. Pero la victoria judicial era solo el papel. Ahora faltaba la realidad, el momento físico en que el poder cambiaría de manos y el tirano tendría que doblar la rodilla. El comendador Travasos intentó una última maniobra desesperada, apelando al gobernador, moviendo influencias, ofreciendo sobornos, pero la sentencia del tribunal de la capital era demasiado firme y pública para ser ignorada. Sus propios aliados políticos, viendo que el barco se hundía, le dieron la espalda para salvarse. 30 días después, en una mañana tensa y brillante, Madalena se paró en el límite de sus tierras, acompañada por Eduardo y el delegado de la villa, que ahora se mostraba muy solícito, para ver cómo los hombres del comendador retiraban las cercas que habían dividido el valle ilegalmente, devolviendo lo robado metro a metro bajo la mirada atenta de la ley. Madalena no sintió la euforia de la venganza mientras veía al comendador observar desde lejos, montado en su caballo, derrotado y humillado. Lo que sintió fue el peso inmenso de la responsabilidad. Aquellas tierras,
que se extendían verdes y fértiles hasta donde alcanzaba la vista, ya no eran solo suyas, eran el símbolo de que la resistencia valía la pena, de que el miedo podía ser vencido. Miró a Sebastiana, a los vecinos, a sus hijos que ahora corrían libres por campos que nadie les podría quitar, y supo que no podía ser una dueña igual a los que la precedieron. La avaricia había matado a Damasceno y la arrogancia había destruido a Travasos. Ella tenía que construir algo diferente, algo que rompiera la maldición para siempre. Con esa certeza en el corazón, convocó a todos a una reunión en el patio de la tapera esa misma tarde, porque la verdadera historia de ese lugar no terminaba con la recuperación de la tierra, sino con lo que ella decidiría hacer con ella. Aquella tarde, bajo la luz dorada de un sol que parecía bendecir la tierra recuperada, el patio de la tapera se llenó de rostros curtidos, hombres y mujeres que sostenían sus sombreros entre las manos con una mezcla de respeto y nerviosismo. Esperaban un discurso de patrón, nuevas reglas, tal vez arrendamientos caros o la promesa de trabajo duro a cambio de migajas, que era lo único que conocían desde siempre. Madalena subió al pequeño estrado improvisado con cajas de madera, sintiendo el peso de todas esas miradas, y cuando habló su voz no tuvo el tono imperioso de los coroneles, sino la calidez firme de una madre. Esta tierra fue maldita por la codicia de un solo hombre que lo quería todo para él. Comenzó mirando a Sebastiana, a los que la defendieron con machetes, a las familias que pasaron hambre. Si yo hago lo mismo, si me convierto en la única dueña de todo esto, mientras ustedes siguen pobres, entonces la maldición no se ha roto, solo ha cambiado de manos. El silencio que siguió fue absoluto, solo roto por el canto de las cigarras, mientras la gente procesaba la propuesta revolucionaria que Madalena les lanzaba. Las tierras no serían de un solo dueño, sino de quienes las trabajaran. Con la ayuda legal de Eduardo, dividió los 250 alqueires en parcelas justas para las familias que habían resistido a su lado, creando una comunidad de hombres libres donde antes solo había siervos. No les regaló la tierra por caridad, sino por justicia, estableciendo un sistema donde una parte de la cosecha iría a un fondo común para comprar semillas, herramientas y algún día construir una escuela. Vio cómo los hombros de los hombres se enderezaban y cómo las mujeres lloraban, no de tristeza, sino por la recuperación de una dignidad que pensaban perdida para siempre bajo el yugo de los poderosos. La transformación del lugar comenzó al día siguiente, con una energía frenética que contagió a todos, borrando los últimos vestigios de la atmósfera lúgubre que había envuelto a la tapera durante décadas. El sonido de los martillos golpeando la madera nueva, el chasquido de las guadañas abriendo claros en el matorral, y las risas de los niños corriendo libres reemplazaron a los susurros de fantasmas y a los lamentos del viento. La vieja casa de Tobías, antes un esqueleto podrido, fue restaurada entre todos. Cambiaron el techo agujereado por tejas rojas firmes, reforzaron las paredes de barro con adobe fresco y pintaron las fachadas con cal blanca, haciendo que la construcción brillara bajo el sol como un faro de esperanza en medio del Valle Verde. Madalena trabajaba hombro con los albañiles, con las manos llenas de cal y tierra, demostrando que su liderazgo se basaba en el sudor, no en el apellido. Con el paso de las semanas, la tierra roja que Tobías había marcado en su mapa mental comenzó a revelar su verdadera riqueza, que no eran monedas de oro, sino una fertilidad explosiva que había descansado durante años. Los primeros brotes de maíz y frijol rompieron la superficie del suelo con un vigor imparable, pintando el paisaje de un verde intenso que prometía hartazgo y prosperidad. Madalena caminaba entre los surcos al amanecer, tocando las hojas húmedas de rocío, sintiendo una conexión profunda con esa tierra que casi le costó la vida. Entendió entonces que el verdadero tesoro de Damasceno no estaba enterrado en un cofre, sino que se extendía bajo sus pies, capaz de alimentar a generaciones si se trataba con respeto. La maldición no era más que el mito creado para alejar a la gente de esta abundancia, y ahora cada espiga que crecía era una pequeña victoria contra la mentira.
Eduardo, el joven abogado, se convirtió en una presencia constante en la nueva aldea, fascinado no solo por la victoria legal, sino por el experimento social que Madalena estaba construyendo con pura intuición. Pasaba los fines de semana allí, ayudando con las cuentas, enseñando a leer a los adultos por las noches, a la luz de las lámparas de aceite, y poco a poco, tejiendo un lazo silencioso y respetuoso con Madalena. No hablaban de amor, porque el luto y la lucha ocupaban todo el espacio, pero había una complicidad en sus miradas, un entendimiento mutuo de dos almas que habían encontrado un propósito mayor en medio de la adversidad. Él le traía noticias de la ciudad, de cómo el comendador Travasos se consumía en su mansión, abandonado por sus amigos y devorado por la amargura, un rey sin súbditos que veía desde su balcón cómo el valle que despreció florecía en manos ajenas. Un tarde de lluvia suave, muy diferente a la tormenta que los había recibido meses atrás, Madalena estaba ordenando las pocas pertenencias del viejo Tobías que aún conservaba, decidiendo qué guardar y qué quemar. Al mover la vieja mesa de madera maciza para limpiar el piso, notó que una de las patas era más gruesa que las otras y sonaba hueca al golpearla con la escoba. Movida por la curiosidad que el diario le había inculcado, buscó un cuchillo y, con paciencia, desmontó la pieza de madera, descubriendo un compartimento secreto cilíndrico, ingeniosamente oculto por un carpintero experto. De su interior no cayeron papeles esta vez, sino una lluvia pesada y tintineante, de monedas de oro españolas, antiguas y gastadas, que rodaron por el suelo de tierra como pequeñas estrellas caídas. Eran los ahorros de toda una vida de Tobías, o tal vez parte del botín original que Damasceno no pudo llevarse, escondido allí para emergencias que nunca llegaron, o para una fuga que la muerte interrumpió. Madalena y los niños recogieron las monedas con asombro, llenando un cuenco de barro hasta el borde. Era una fortuna considerable, suficiente para vivir como ricos el resto de sus días en cualquier ciudad grande. João miró a su madre con los ojos muy abiertos, preguntando si ahora se irían a un palacio. Pero Madalena miró a través de la ventana hacia las casas de sus vecinos, hacia el humo de las cocinas comunitarias y los campos sembrados. Sabía que el dinero era peligroso si no tenía un propósito, y que la verdadera riqueza ya la tenían afuera. «No, hijo», respondió con una sonrisa tranquila, «esto no es para palacios. Esto es para que nadie aquí vuelva a tener miedo del invierno». El oro de Tobías no se gastó en lujos ni en vanidades. Se transformó en arados de hierro, en bueyes fuertes para el trabajo, en medicinas para los ancianos y en los materiales para construir la primera escuela del valle, tal como Madalena había soñado. La aldea, que ahora todos llamaban Vila da Esperanza, Villa de la Esperanza, prosperó a un ritmo que desafiaba la lógica de los economistas de la ciudad, impulsada por un motor que el dinero no puede comprar, la gratitud y el sentido de pertenencia. Sebastiana, ahora convertida en la abuela de todos, se sentaba en el porche de la casa principal a ver pasar las carretas cargadas de cosecha, murmurando que los muertos finalmente descansaban en paz porque los vivos habían aprendido a vivir sin devorarse unos a otros. El fantasma de la tapera se había desvanecido, no por exorcismos, sino por el ruido constante y alegre del trabajo honesto. Los años pasaron volando, como hojas llevadas por el viento del río, y Madalena vio a sus hijos crecer fuertes y libres, con la piel bronceada por el sol y las manos hábiles para la tierra y los libros. Clara se convirtió en una joven curiosa que devoraba los libros que Eduardo traía, soñando con ser maestra, mientras que João mostraba un talento natural para la administración de la cooperativa, heredando la firmeza justa de su madre. Madalena, aunque el trabajo le había plateado el cabello y marcado el rostro con líneas de expresión, se sentía más joven que nunca. Cada noche, antes de dormir, salía al porche para escuchar el silencio del lugar, que ya no era vacío, sino una sinfonía de grillos, de agua corriendo y de respiraciones tranquilas de familias que dormían seguras bajo su protección. Sin embargo, el destino tenía preparada una última prueba,
un cierre simbólico para la historia de dolor que había originado todo. Una mañana llegó un mensajero de la villa con una noticia que recorrió el valle como un escalofrío. El comendador Travasos estaba muriendo y en su delirio final había pedido hablar con la mujer del río. Todos aconsejaron a Madalena que no fuera, que era una trampa o el capricho de un viejo loco, pero ella, movida por esa intuición que nunca le fallaba, supo que tenía que ir. No por él, sino por ella misma, para mirar a los ojos al monstruo que casi los destruye y ver qué quedaba de un hombre cuando se le quitaba todo el poder. Se vistió con su mejor ropa, sencilla pero digna, y montó en su caballo rumbo a la mansión en la colina, lista para cerrar el último capítulo del libro que Tobías había empezado a escribir. El camino hacia la hacienda de las Tres Colinas, antaño un trayecto intimidante custodiado por hombres armados, era ahora un sendero silencioso donde la maleza comenzaba a reclamar su espacio, como si la naturaleza misma supiera que el poder que allí residía se estaba extinguiendo. Al cruzar el portón de hierro forjado, Madalena no sintió el miedo que le heló la sangre meses atrás, sino una extraña melancolía al ver el jardín descuidado, con estatuas cubiertas de moho y fuentes secas llenas de hojas muertas. La mansión, que desde el valle parecía un castillo inexpugnable, de cerca se revelaba como lo que realmente era, una jaula dorada y solitaria, inmensa y fría, donde el eco de los pasos resonaba más que las voces humanas. Una criada anciana, con el rostro surcado por la preocupación, le abrió la puerta sin pedir explicaciones, guiándola a través de pasillos en penumbra que olían a cera derretida, al camfor y a ese aroma dulce y repugnante de la enfermedad terminal. Las paredes estaban cubiertas de retratos de antepasados severos que parecían juzgar la decadencia del último de su linaje, y los muebles cubiertos con sábanas blancas parecían fantasmas esperando su turno para desaparecer. Madalena caminaba con la cabeza en alto, pero sus manos apretaban la tela de su vestido. No iba a regodearse en la miseria de su enemigo, iba buscando una respuesta, una razón que explicara tanto odio y tanta codicia desperdiciada en una guerra que nadie ganó realmente. Al entrar en la habitación principal, la oscuridad era casi total, rota apenas por una rendija en las cortinas de terciopelo pesado que dejaba entrar un rayo de luz polvoriento directo sobre la cama con dosel. Allí, empequeñecido por las almohadas de plumas y cubierto por mantas de lana a pesar del calor, yacía Augusto Travasos. Ya no era el gigante que gritaba amenazas desde su caballo negro. Era un saco de huesos y piel pálida, con la respiración silbante y dificultosa de quien lucha por cada segundo de aire. Al sentir la presencia de Madalena, abrió los ojos, dos pozos hundidos y vidriosos que tardaron un momento en enfocarla, y cuando lo hicieron, no hubo ira, solo un reconocimiento cansado. «¿Viniste?», susurró el comendador, su voz sonando como hojas secas arrastradas por el viento, intentando incorporarse sin éxito hasta que desistió, dejándose caer de nuevo con un gemido de frustración. Madalena se acercó a la silla dispuesta junto al lecho y se sentó, manteniendo una distancia prudente pero humana. «Me mandó llamar, Augusto», dijo ella, usando su nombre de pila por primera vez, despojándolo de títulos y rangos. «Dijo que tenía algo que decirme antes de irse». El anciano giró la cabeza para mirarla, y una mueca que intentaba ser una sonrisa irónica se dibujó en sus labios agrietados. «¿Para ver cómo muere el diablo? ¿Eso viniste a ver?» «Vine a ver al hombre que intentó quemarme viva», respondió Madalena con suavidad sin rencor, «y a entender por qué. Usted tenía todo, tierras, dinero, poder. ¿Por qué le importaba tanto una viuda en una tapera podrida?» Travasos cerró los ojos, y por un momento pareció que se había quedado dormido o muerto, pero luego habló, con una lucidez repentina y dolorosa. «No era la tapera, mujer. Era el miedo. Mi padre, él sabía lo que Damasceno había escondido. Crecí escuchando que esa tierra tenía un dueño legítimo que algún día vendría a quitarnos todo. Viví toda mi vida esperando ese fantasma.
El comendador tosió violentamente, un espasmo que sacudió su cuerpo frágil, y cuando recuperó el aliento, continuó, confesando que su crueldad no nacía de la fuerza, sino del terror absoluto a perder su estatus. Cuando te vi llegar, con esos niños y esa mirada de que no tenías nada que perder, supe que eras tú, no el fantasma, sino el castigo. Intenté aplastarte no porque fueras fuerte, sino porque me recordabas lo débil que yo era realmente. Madalena escuchó la confesión atónita. El monstruo no era más que un niño asustado que había envejecido protegiendo mentiras, construyendo muros para que nadie viera su propia inseguridad. Usted perdió, Augusto, pero no porque yo tuviera un papel, dijo Madalena, inclinándose ligeramente hacia él. Perdió porque estaba solo. Yo tenía a la gente. Su dinero compró tierras, pero nunca compró lealtad. Travassos asintió levemente, una lágrima solitaria escapando de su ojo y perdiéndose en las arrugas de su sien. Con un gesto tembloroso, señaló hacia una mesita de noche donde descansaba una pequeña llave de hierro. En el cajón hay un libro, los nombres de los jueces, los sobornos, todo lo que hice. Tómalo, quémalo o úsalo para destruir lo que queda de mi nombre. Ya no me importa. Solo quería que alguien que no me tuviera miedo me viera morir. Madalena tomó la llave, sintiendo el metal frío en su palma, pero no la usó. Miró al hombre que respiraba con dificultad, vio la soledad inmensa de esa habitación lujosa y sintió una pena profunda, no por él, sino por la vida desperdiciada en odios estériles. No necesito destruir su nombre, Augusto. Usted ya lo hizo solo, pero tampoco voy a cargar con su odio el resto de mi vida. Se puso de pie, dejando la llave sobre la mesa, rechazando la última oferta de poder que él le hacía. Muera en paz si puede. Yo tengo una aldea que cuidar. Salió de la habitación sin mirar atrás, dejando que el silencio volviera a cerrar sus fauces sobre el comendador. Al salir de la mansión, el aire fresco de la tarde la golpeó como una bendición, limpiando el olor a muerte de sus pulmones. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de naranjas y violetas, y a lo lejos, en el valle, podía ver las luces de Vila da Esperanza comenzando a encenderse, una constelación de vidas humanas que brillaban con luz propia. Madalena montó su caballo y cabalgó de regreso, sintiendo que un peso invisible se había desprendido de sus hombros. La guerra había terminado de verdad, no con un disparo, sino con el perdón silencioso de quien sabe que la vida es demasiado corta para guardarle rencor a los muertos. Esa noche, cuando llegó a casa, encontró a Eduardo y a los niños sentados en el porche, riendo mientras desgranaban maíz. La escena era tan simple, tan cotidiana y tan hermosa, que Madalena tuvo que detenerse un momento para grabarla en su memoria. Se unió a ellos, sentándose en el suelo de madera, y cuando Eduardo le preguntó con la mirada qué había pasado, ella solo negó con la cabeza y sonrió, tomando la mano de Clara. «Se acabó», dijo simplemente. Y en ese momento, bajo el cielo estrellado que una vez había mirado el viejo Tobías con desesperación, Madalena supo que la verdadera herencia no eran las tierras, ni el oro, sino la libertad de elegir su propio destino, lejos de las sombras del pasado. Los años corrieron como el agua del río Verde, constantes e imparables, llevándose consigo el miedo antiguo y dejando en su lugar un limo fértil de historias nuevas que se contaban alrededor de las fogatas. La Vila da Esperanza dejó de ser un experimento de supervivencia para convertirse en un faro de prosperidad en la región, un lugar donde los hombres no bajaban la cabeza ante nadie y donde las mujeres caminaban con la certeza de ser dueñas de su destino. Los campos, antes marcados por la sangre de esclavos y la avaricia de un solo hombre, ahora se extendían como un manto de esmeralda bajo el sol, produciendo cosechas que eran famosas en toda la provincia, no solo por su calidad, sino por la dignidad con la que eran cultivadas. Aquella tierra roja que Tobías había marcado en su mapa mental, con esperanza desesperada, había cumplido su promesa, devolviendo con creces cada gota de sudor que Madalena y su gente habían derramado sobre ella, demostrando que la naturaleza
no entiende de maldiciones, solo de cuidado y respeto. Madalena envejeció con la gracia de los árboles fuertes, aquellos que se doblan con el viento, pero nunca se quiebran, y su rostro, surcado por arrugas profundas como los caminos de la sierra, se convirtió en el mapa vivo de la historia del valle. Ya no cargaba sacos ni empuñaba la azada con la furia de su juventud, pero su presencia seguía siendo el pilar que sostenía el techo de la comunidad. Se sentaba cada tarde en el porche de la casa principal, en esa misma silla de mimbre que alguna vez ocupó Tobías, viendo pasar la vida que ella había ayudado a nacer. Sus manos, ahora nudosas y temblorosas, descansaban sobre su regazo con la tranquilidad de quien ha completado su tarea, manos que habían desenterrado secretos, enfrentado tiranos y acariciado cabezas febriles, manos que habían tejido una red de seguridad para que nadie más tuviera que caer al vacío del abandono. El diario de Tobías y la carta de confesión de Marta Oliveira da Silva no terminaron en un museo ni en una caja fuerte olvidada. Madalena los colocó en una vitrina de vidrio en la entrada de la escuela que construyeron con el oro encontrado, para que cada niño que aprendiera a leer supiera la verdad de su suelo. No eran trofeos de guerra, sino recordatorios permanentes de que la historia oficial a veces miente y de que la verdad, por más enterrada que esté bajo capas de tiempo y miedo, siempre encuentra una grieta por donde salir a la luz. Los niños leían sobre el oro maldito y se reían no por falta de respeto, sino porque para ellos el oro era el maíz en los graneros y la libertad de correr sin miedo, exorcizando así a los fantasmas del pasado con la risa inocente del presente. Juan se convirtió en un hombre justo y respetado, administrando la cooperativa con la misma mezcla de firmeza y compasión que había aprendido de su madre, asegurándose de que la balanza nunca se inclinara hacia el lado del abuso. Se casó con una chica de la villa vecina y llenó la tapera, que alguna vez fue silenciosa como una tumba, con el ruido caótico y maravilloso de sus propios hijos, nietos que Madalena malcriaba con dulces y cuentos antiguos. Clara, por su parte, cumplió su sueño de ser maestra, y su voz resonaba en las aulas enseñando que el valor más grande no es el que se guarda en los bancos, sino el que se lleva en el pecho cuando se defiende lo correcto. El linaje de Madalena no se midió en apellidos nobles, sino en generaciones de gente buena que sabía el valor de la tierra que pisaba. La leyenda de la tapera del ahogado se transformó con el tiempo, perdiendo sus aristas de terror para convertirse en una parábola de resistencia que los abuelos contaban a sus nietos en las noches de tormenta. Ya no se hablaba de espíritus que gritaban, sino de una viuda que rugió más fuerte que un coronel. Ya no se temía a la oscuridad del bosque, sino que se respetaba como el refugio que salvó a los inocentes. La gente venía de otros pueblos solo para ver el lugar, esperando encontrar algo sobrenatural, pero lo que encontraban era mucho más impactante. Una comunidad que funcionaba como un reloj humano, donde la solidaridad era la moneda de cambio y donde nadie dormía con hambre. Madalena había logrado lo imposible, cambiar la memoria misma del paisaje, limpiando la sangre con vida. A veces, en las tardes de lluvia, cuando el río verde crecía y su rumor se hacía más intenso, Madalena sentía una presencia familiar a su lado, no como un fantasma que asusta, sino como una compañía que conforta. Imaginaba a Tobías, ese tío abuelo al que nunca conoció en vida pero que le salvó la vida con su muerte, sentado allí, fumando su pipa invisible y asintiendo con aprobación al ver en qué se había convertido su ruina. «Lo hicimos, viejo», murmuraba ella al viento. «Encontramos el tesoro», y sentía que de alguna manera él la escuchaba, liberado finalmente de su obsesión, descansando en paz, sabiendo que su soledad no había sido en vano, que su locura había sido la semilla de la cordura de otros. Eduardo, el abogado que llegó buscando un caso y encontró un hogar, permaneció al lado de Madalena hasta el final, un compañero leal que envejeció junto a ella, compartiendo silencios cómodos y batallas ganadas. Nunca se casaron formalmente, porque no necesitaban papeles para validar lo que sentían, pero su unión
fue el cemento que terminó de unir a la villa con el mundo exterior. Él escribió un libro sobre el caso, no para ganar fama, sino para dejar constancia legal de que la justicia es posible incluso cuando el enemigo parece invencible, un libro que descansaba junto al diario de Tobías como el segundo testamento de Vila da Esperanza. Cuando él falleció años antes que ella, Madalena no lloró con desesperación, sino con la gratitud de haber conocido el amor en su forma más pura, el compañerismo en la trinchera. Al final de sus días, Madalena pasaba horas mirando el horizonte donde el cielo tocaba las montañas, reflexionando sobre el extraño camino que la había llevado desde la humillación en casa de su cuñada hasta ser la matriarca de un valle libre. Entendió que el lugar que nadie quería era en realidad un lienzo en blanco, despreciado por aquellos que solo buscaban lo fácil, pero perfecto para quien estaba dispuesto a construir desde los cimientos. La tapera no había sido un castigo, había sido un maestro severo que le enseñó que la verdadera fuerza no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de seguir cavando aunque te tiemblen las manos, porque lo que está al otro lado del miedo es la vida que te mereces. La última tarde de su vida, el sol se puso con un espectáculo de colores violetas y dorados que parecían incendiar el río sin quemarlo, una despedida visual digna de una reina. Madalena cerró los ojos, sintiendo la brisa fresca en su cara, escuchando las risas lejanas de sus bisnietos y el mugido suave del ganado, una sinfonía de paz absoluta. No hubo dolor, solo una exhalación larga y tranquila, como quien suelta una carga pesada después de un viaje largo. Se fue sabiendo que dejaba el mundo un poco mejor de lo que lo encontró, que había roto la cadena de la miseria y que su nombre no quedaría grabado en piedra fría, sino en la carne caliente y viva de su descendencia y en la tierra fértil que los alimentaría por siempre. Madalena nos enseñó que no existen lugares malditos, solo lugares olvidados por el amor y la justicia, y que cualquier ruina puede convertirse en un palacio si se tiene el coraje de enfrentar los fantasmas que habitan en ella. Su historia no es solo sobre tierras o herencias, es sobre la capacidad humana de transformar el dolor en poder y el abandono en comunidad. A veces, la vida te empuja hacia el abismo no para que caigas, sino para que descubras que puedes volar, o al menos construir un puente para que otros crucen. ¿Y tú? ¿Has escuchado alguna historia parecida a esta donde vives? Cuéntamelo aquí en los comentarios.